Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. Misericordia, siempre misericordia. ¿Qué tal, amigos de Reflexiones desde el Evangelio? De nuevo con ustedes para que, guiados por el Espíritu Santo, hagamos este trabajo de acercarnos a la palabra de Dios, de escudriñarla, de encontrarnos con Jesús, de hacerle preguntas a la palabra de Dios, pero también de dejarnos interrogar por esa palabra. Y sobre todo, la idea de estas reflexiones es saber escuchar lo que en concreto el Evangelio nos dice, lo que Jesús nos dice. Se trata de un momento que, como dice el título de este programa, Reflexiones, quiere que nosotros de verdad escuchemos tranquilamente, que despejemos un poco la mente, el corazón y permitamos que Dios en Cristo nos hable, Cristo en la iglesia nos hable, la iglesia que nos trae la palabra de Dios nos diga una palabra para nuestra vida. Estamos pues listos para esta nueva reflexión. Entonces, para comenzar, como siempre, los invito a que escuchemos el texto del Evangelio que hemos elegido en esta ocasión. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Un doctor de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo, le respondió. Has respondido correctamente. Obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba. Lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: Cuida de él, y lo que gastes te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: El que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Qué evangelio tan bonito, es, creo yo, uno de los pasajes más bellos del Evangelio y más conocidos, el del buen samaritano. Tanto que ser buen samaritano se convierte en una expresión cultural para hablar de las personas que están atentas siempre a las necesidades de los demás. Este relato que encontramos en San Lucas, en el capítulo 10, 25, de entrada nos pone a pensar, digamos, en las preguntas que nos hace la palabra de Dios, preguntas trascendentales. Siempre que uno escucha el Evangelio o que lee cualquier parte de la Sagrada Escritura, debería hacerse esa consideración. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué me está cuestionando? ¿Qué me está poniendo enfrente la palabra de Dios para cuestionar mi vida? Aquí comienza con una pregunta que le hace un doctor de la ley, una pregunta que es de lo más trascendente. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contesta con otra pregunta no menos importante. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Se refiere desde luego a la ley, a la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros pongamos atención a las preguntas que nos hace la palabra de Dios.
bien sea a través de una persona, en este caso como el maestro de la ley, o bien a través de Jesucristo. Imagínense la pregunta, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? Todos los bautizados estamos llamados a heredar la vida eterna. ¿Nos hemos preguntado cómo se hace eso? ¿O nos hemos preguntado qué dice la palabra de Dios, qué lees en ella, como responde Jesucristo? Preguntas trascendentales, es decir, que van más allá de una primera mirada, que van más allá de la simple cotidianidad. Preguntas que a veces no se responden sino con la madurez de la vida, o con los acontecimientos importantes de la vida, o con las experiencias más profundas de la vida. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Y ustedes podrían recorrer los evangelios, no tenemos tiempo hoy, pero podrían recorrer los evangelios buscando las preguntas que hay allí. Algunos le preguntan a Jesús, ¿es lícito abandonar a la mujer? Imagínense la pregunta. O podemos encontrar otra pregunta en labios de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? O de otro interlocutor de Jesús, ¿queremos pedirte algo? ¿Podemos pedirte algo? Hay unas preguntas muy importantes que nos plantea la palabra de Dios. Esas preguntas en sus respuestas quisieran situarnos delante de Dios. Quisieran situar nuestra vida, diríamos hoy, en el modo Dios, en el modo como Dios ha pensado nuestra vida. Para eso son las preguntas. Y es importante aclararlo para que cuando uno haga preguntas espirituales, no se las responda a uno mismo, sino que uno encuentre en la palabra, en la oración, en la reflexión, lo que Dios quiere se dé en nuestra vida. Esto también quiere decir que nuestra fe en Jesús no nos sitúa de ninguna manera en un campo neutral. Hoy en día mucha gente quisiera que nosotros los cristianos fuéramos neutrales, que no dijéramos, no opináramos, no tuviéramos una opinión o una posición clara sobre las cosas. De ninguna manera. La palabra de Dios, la obra de Cristo, la enseñanza de Cristo, la enseñanza de la Iglesia tiene una forma de ver la vida. Y ojalá todos los bautizados pudiéramos decir, mi modo de ver, de situarme en la vida es el modo en que Dios mira a la humanidad. Quisiéramos situarnos en el campo de Dios, en la mirada de Él, en los planes de Él. Y eso es un poco lo que va a suceder aquí en esta parábola del buen samaritano. Nos va llevando pedagógicamente Jesús a situarnos en la mirada de Dios, después de pasar por la mirada de los hombres. Situarnos en el campo de Dios. Y Jesús, en su gran sabiduría y en su gran pedagogía, nos explica muchas de estas cosas con ese método fascinante y bellísimo, casi que original de Él, que es el de las parábolas. Unas pequeñas historias con imágenes muy concretas, con situaciones conocidas de todos sus oyentes, para llevarnos, como dije hace un momento, a la mirada de Dios, a los campos de Dios, a los planes de Dios. Es que para eso es todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Para eso es toda la obra de Cristo. Para eso es toda nuestra fe. Para situarnos en la parcela de Dios. Para sentir que nosotros somos arcilla en las manos de Dios, que es el alfarero. Y a la larga nuestra vida tendría que ser ese dejar que Dios haga su obra en nosotros. Vayamos a la parábola, para que podamos ir como descubriendo poco a poco todo esto que estoy diciendo. Y lo primero tal vez sea darnos cuenta de los conceptos que aparecen allí y que son de la mayor importancia en la vida cristiana. El primero está contenido en la pregunta que hace este doctor de la ley. Él lo hacía por probar a Jesús, pero Jesús se vale de la ocasión para enseñar. El primer concepto es vida eterna. Vida eterna. Me gusta decir que a nosotros no nos place la palabra eterno. Hay gente que va a misa y dice, estuvo eterna.
Es decir, una forma de decir, eso estuvo larguísimo. O vamos a hacer una diligencia y la queja con la cual nos presentamos es, toca hacer una fila eterna para vacunarse o para no sé qué. Los que vivimos en Bogotá sabemos que volver un fin de semana es una eternidad, son horas metidos en un carro. Tenemos un concepto negativo de la eternidad, pero aquí aparece como un bien que hay que buscar, la vida eterna, que es ese llegar a vivir para siempre en Dios. El segundo concepto que aparece es el de la ley. Dice Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cuál ley? La palabra de Dios. Que para muchos eran los primeros 5 o 6 libros de la Biblia, pero para nosotros la ley divina es todo lo que está en su palabra. Y una ley que está planteada a la larga en términos de amor. Nos parece a veces a los seres humanos que necesitamos unas leyes que nos amenacen. Pues esta ley divina está propuesta como invitación al amor. Y por eso el siguiente concepto es el que contiene los 2 principales mandamientos: mandamiento de amor a Dios y de amor al prójimo. Conceptos. Jesús, hablando con este hombre, le dice, usted es un maestro de la ley, usted conoce la palabra de Dios. Dígame usted, ¿qué dice la ley? Y él, porque lo sabe, lo dice claramente, amor a Dios y amor al prójimo. Los 2 rieles de nuestra fe. La fe cristiana tiene esos 2 rieles, amor a Dios y amor al prójimo, y sobre ellos ha de transcurrir la vida del creyente, la vida del creyente. A estas horas de la vida no tendría ningún sentido y no es aceptable que uno como creyente le dijera a nuestro Señor, pues yo no sabía eso. Yo no sabía que había que amarte a ti y amar a los demás. Esa es la esencia de nuestra fe. Esa es la esencia de nuestra fe. Y en cuarto lugar, importantísimo, es el concepto del prójimo, que este doctor, un poco pícaro, le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Él lo hace como con una doble intención, pero Jesús, como siempre, aprovecha y le propone la parábola para que entienda quién es el prójimo. El próximo, la persona por la cual yo me intereso realmente, no solamente el que está cerca de mí, porque hay mucha gente que está cerca de uno y uno no siente realmente ningún interés por ellas. Aquí lo vamos a ver, el prójimo es aquella persona por la cual efectivamente me intereso. Fíjense ustedes, mis queridos amigos de las reflexiones desde el Evangelio, que estos 4 conceptos son fundamentales en nuestra vida cristiana. La vida eterna, es decir, digámoslo claramente, el cielo o el reino de Dios. La pregunta contiene eso, ¿qué tengo que hacer para llegar allá, a estar con Dios? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ese camino hacia allá? ¿Cuál es la parte operativa, podríamos decir? El amor al prójimo y el amor a Dios. Es lo que el motor de todo este bellísimo camino de la fe es el amor a Dios y es el amor al prójimo. Y en cuarto lugar, esa invitación a no retirar nunca la mirada del necesitado, del que tiene alguna necesidad, del que urge de nosotros, del que necesita nuestra mano, el que necesita nuestra voz, el que necesita nuestra oración, el prójimo. Ahí estamos pues situados en los conceptos fundamentales de esta parábola del buen samaritano. En segundo lugar, podríamos pensar o señalar las personas que están aquí, tanto las reales como las que se sitúan en la parábola. Hay unas personas, y es importante que cuando uno lea el Evangelio o lea la palabra de Dios, encuentre esas personas, porque todo esto está escrito para personas, en razón de las personas, para salvar a las personas o para tomar las personas como ejemplo. En primer lugar está el doctor de la ley. Diríamos hoy como un teólogo, dedicado con juicio, con fe, con seriedad al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno que haya personas, las sigue habiendo muchísimas, que se dedican a estudiar la palabra de Dios. Son las que nos permiten entrar con más profundidad en la comprensión de esta palabra, que siendo de salvación no deja de plantearnos inquietudes que hay que resolver con la ayuda de ellos.
En segundo lugar está Jesús, a quien este doctor se le dirige diciéndole, maestro, maestro. Un doctor que le dice a Jesús, maestro. ¿Por qué le dirá maestro? Ya volvemos. Misericordia, siempre misericordia. Bueno, aquí estamos de vuelta con esa pregunta que quedó allá sonando en el fondo. ¿Por qué le dicen a Jesús maestro? ¿Qué es un maestro? ¿Qué es un maestro? Y además que se lo diga otro maestro, que en este caso es el doctor de la ley. Pues es un reconocimiento de que Jesús, como conoce la palabra de Dios, como la explica, como la vive, pues tiene autoridad y lo llama maestro. No tenemos noticias de que Jesús haya asistido a algunas de las escuelas teológicas de su época y sin embargo las autoridades religiosas lo llaman maestro. Entonces vamos en dos personas que aparecen en esta parábola, el doctor de la ley, a Jesús, a quien llaman maestro, y dentro de la parábola aparece en primer lugar este hombre que ha sido agredido, que ha sido atacado cuando iba de Jerusalén a Jericó. Estos son los detalles bonitos del Evangelio. Se ve que los evangelistas conocen, Jesús lo conoce también, el ambiente en que se vive. Se ve que también había, como ha habido todas las épocas, malhechores por ahí haciendo el mal en las carreteras, en los caminos. Entonces está este hombre que ha sido atacado. Nos podría traer a la cabeza la situación de este hombre ahí tirado, ahí lastimado, ahí abandonado. Pero podríamos hacernos, pensando en que es la palabra de Dios, preguntas más profundas. Este hombre que ha sido atacado, que ha sido maltratado, que ha sido desechado, ¿ha sido solo por un ataque físico? ¿O estamos también ante un planteamiento de cosas mayores? ¿Será que Jesús no está pensando en el hombre herido allá desde Adán y Eva, allá desde el pecado, allá desde la desobediencia a Dios? ¿No será que Jesús está pensando, si nosotros lo referimos a nuestra época, toda esta cultura que a veces nos ha despojado de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la misericordia, y estamos un poco sin herramientas espirituales? Estamos pues ante esta tercera persona. En cuarto lugar los pongo en equipo porque aparecen aquí en equipo. Dice que bajaba un sacerdote por el camino, bajaba un levita, ambos vieron a la persona herida y siguieron de largo. Ustedes dirán, ahí están pintados los curas, que pasan de largo. Pero el tema es un poco más de fondo. Un sacerdote, un levita, hombres religiosos, están por ahí, por alguna razón no se detienen. Uno podría pensar, tenían afán, otros dicen, no, es que no se podían untar de sangre porque incurrían en impureza y de pronto iban para el templo. El hecho es que estos hombres religiosos, viendo allí una persona herida, no se detuvieron. De pronto aparece en escena un samaritano. Un samaritano es un habitante de Samaria. Y para el israelita de Jerusalén es como un extraño, es como un extranjero, como un hombre como que no hace parte principal de la fe. Y aquí el Evangelio, o Jesús mismo, tiene una gran ironía, está hablando con cierta ironía. Pasó ese extranjero, pasó el samaritano que ustedes no quieren, pasó ese que no es tan del templo de Jerusalén y ese sí se detuvo. Los hombres del templo no se detuvieron. Y allá en el fondo también aparece, aunque no se dice mayor cosa de él, pues podemos pensar en el dueño de la posada, de ese hostal que recibió a este hombre herido. Entonces hay unos conceptos, los repito, vida eterna, la ley, los mandamientos del prójimo. Unas personas, el doctor de la ley, está Jesús el maestro, el caminante que ha sido atacado, el sacerdote y el levita, los religiosos, un samaritano y el dueño de la posada.
Hemos dicho que el tema central sobre el cual gira toda esta trama es cómo heredar la vida eterna, cómo ganar el cielo, cómo llegar al reino de los cielos. Conceptos, personas, pregunta central. Y lo que uno encuentra, ya mirando en detalle, es como un proceso que plantea Jesús para llegar allá. Hay un proceso, hay un camino, hay un itinerario que para el que quiera llegar allá es ineludible, es ineludible. Es muy importante que nosotros, cristianos, entendamos estas cosas. No es que uno se inventa un camino para el cielo, no es que uno se cree tener como una vía expedita que Dios le ha puesto. Jesús ha dicho, yo soy el camino, yo soy el camino. Y aquí de alguna manera está planteado ese camino. Está planteado en otras páginas del Evangelio también con otras imágenes, pero aquí hay un camino. Y quiero mencionar como varias estaciones o puntos de referencia de ese camino de donde yo estoy situado al encuentro definitivo con Dios. En primer lugar, ese camino está trazado en la palabra de Dios o en la ley. Podemos decir, ¿qué dice la palabra de Dios respecto de ese tema? Que más que un tema es el horizonte definitivo de nuestra vida. ¿Qué hay que hacer para llegar a la vida eterna? Para nosotros, muy importante que tengamos siempre de referencia a la palabra de Dios. ¿Qué lees en la palabra de Dios? Fíjense que Jesús le dice al experto en la ley, ¿qué lees en la palabra? No le dice, ¿qué opina la gente? ¿Qué dicen allí en el atrio del templo? ¿Qué dicen las encuestas? No. ¿Qué lees en la palabra de Dios? Para nosotros, hombres y mujeres de fe, nuestro primer y permanente punto de referencia es la palabra de Dios, leída con fe, con amor y con inteligencia. Allí está manifestado el querer de Dios. Y allí se describe esa vida eterna, la vida en Dios, que es gozo y paz en el Espíritu. Qué interesante, qué interesante. Eso es a lo cual aspiramos. Yo quiero insistir entonces en esto. Nuestro camino en busca del reino de Dios se guía siempre por la palabra de Dios. En nuestra época es muy importante señalar esto. Hay tantas palabras, hay tantos mensajes, hay tantas redes sociales, hay tantas opiniones, que uno puede de pronto perderse en el camino. Yo, creyente, yo bautizado, bautizada, siempre en las cosas trascendentales me dirigiré a la palabra de Dios, que es una palabra llena de sabiduría, es una palabra que recoge siglos de fe, de la vivencia de un pueblo que ama a Dios, es una palabra que recoge la vida y la obra de Cristo y tiene siempre tiene algo para decirme. Hemos escuchado en el Evangelio también alguna vez, todo va a pasar, mis palabras no pasarán. Entonces, primer paso, primer punto de referencia en el camino en busca de la vida eterna. ¿Qué lees en la palabra de Dios? Mis queridos amigos de las reflexiones, allá en su casa debe haber una Biblia. ¿Usted sabe dónde está? ¿Por qué hay una Biblia en su casa? ¿Y la leen? ¿No la leen? Algunos la tienen de adorno, otros la tienen para apoyar la pantalla del computador. ¿Esa palabra de Dios dónde está? No la miremos como si fuera un adorno. Está esperando que nosotros la abramos. Ahí hay un cúmulo de riquezas. En segundo lugar, en esa palabra de Dios, la centralidad la lleva el amor a Dios y el amor al prójimo. En esa palabra de Dios, volvamos a decirlo, si queremos un tema central, el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es absolutamente claro y elocuente, no habría que explicarlo, pero sí mencionarlo. Y a este doctor de la ley le cae muy bien él mismo decir eso. Cuando uno esculca el Evangelio, se da uno cuenta que Jesús se encontró con estos doctores de la ley, con los fariseos, con los sumos sacerdotes, etcétera, que conocían esto
pero se habían llenado de una cantidad de leyes dificilísimas, habían complicado la vida, tenían más de 600 leyes religiosas, ellos mismos se habían convertido en un laberinto, incluso para ellos mismos, y para la gente ni se diga. Entonces, este hombre, con sabiduría y aprovechando el diálogo con Jesús, dice, lo más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. Puede haber muchas leyes religiosas. Si no hay amor, dice San Pablo, soy un platillo que hace ruido. Si no hay amor y me glorío de entregar todos mis bienes a los pobres, no me sirve de nada. Nuestra fe tiene sus ejes en el amor a Dios y el amor al prójimo. En concreto, en forma práctica, en forma cotidiana, en forma decidida, en forma no negociable, en forma no condicionada. ¿Es que voy a amar si me aman? No. Jesús amó sin esperar nada a cambio. Entregó su vida sin esperar nada a cambio. Ese es el eje de la fe cristiana. Y en el Evangelio, quiero leerlo, es interesante que hace un acento la respuesta que da el mismo escriba. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Un amor total, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Es decir, nuestro Señor, al invitarnos a heredar la vida eterna, nos pide ejercitar todas nuestras fuerzas, todas nuestras fuerzas. No podemos dejar ninguna fuerza sin utilizar, ningún recurso sin ponerlo por obra, ninguna realidad que nos dé dinamismo, olvidarla. Quiere un amor de esa naturaleza. Y además, pues eso sería un amor donde no hay tibieza, sino un amor que está absolutamente comprometido. Y nuestro Señor, que nos conoce, añade otro puntico, o no nuestro Señor, sino la palabra de Dios. Dice, y amar al prójimo como a ti mismo. Me parece una suprema inteligencia de nuestro Señor en la palabra de Dios hablarnos de eso. Porque en general, todos nos amamos bastante. Afortunadamente, nos queremos mucho. Por eso nos cuidamos, por eso nos alimentamos, por eso nos preparamos, por eso cuidamos la vida, por eso nos enamoramos, por eso vamos al médico, porque nos queremos. Qué bien. Es como si la palabra de Dios nos dijera el modelo, la fuerza, el origen de todo esto lo tienes en tu propio corazón. Esa potencia de amar ahora pongámosla en función de Dios y en función de los demás. Vamos pues en dos puntos de referencia en este camino. La palabra de Dios y dentro de la palabra de Dios la centralidad del amor a Dios y del amor al prójimo. En tercer lugar, ese camino nos invita a reconocer claramente al prójimo. La palabra prójimo viene de próximo, de cercano. El Papa Benedicto XVI, en su obra Jesús de Nazaret, hace una anotación muy importante. Dice, realmente prójimo no son todos los que están cerca de mí. En sentido espiritual, son aquellas personas que me suscitan movimiento hacia ellas, que en realidad por las cuales me intereso, que para mí significan o me llevan a ejercer mi voluntad para favorecerlas. Esto parece una cosa un poco teórica, pero yo creo que cada vez es más importante decir esto. Quienes vivimos en las grandes ciudades, a veces podemos, por muchas razones, caer en una gran indiferencia. Le pregunto a uno a la gente que vive en los conjuntos de edificios, de casas, ¿quién es su vecino? Ni idea. Pero no se han saludado, no, él sale a las 8, yo salgo a las 10, no nos hablamos. Si vamos por la calle, pues tenemos una suprema desconfianza y no nos referimos a nadie. Si vamos en el transporte público, escasamente nos aguantamos. Hay como una tendencia a no ver a los demás.
Muchos estudiosos han dicho que estamos en una época una cultura que nos ha vuelto bastante narcisistas. No nos miramos sino a nosotros mismos. No nos miramos sino a nosotros mismos y a lo mejor, o a lo mejor no, con mucha frecuencia no vemos a la gente que hay alrededor de nosotros. Vamos haciendo un camino que nos invita a escuchar la palabra de Dios, que nos invita a ejercitar a fondo el amor y a mirar a los ojos a las personas que están cerca de nosotros, especialmente a los más necesitados. Vamos a seguir ahora profundizando en eso. Misericordia, siempre misericordia. Bueno, hace un rato nos preguntábamos por qué le dicen a Jesús maestro. Y ahora tenemos la pregunta que quizás no nos habíamos hecho: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? A veces decimos todo el mundo es mi prójimo, pero en realidad el tema es más profundo. Y lo que nos hace ver la parábola del buen samaritano es que el prójimo realmente es aquella persona que me hace conmover o mover con esa persona, cuya situación, cuyo estado, cuya carencia mueve mis entrañas. El prójimo, el verdadero prójimo es el que logra que yo me mueva hacia él. El prójimo, como aquí en el Evangelio, en este buen samaritano, es el que hace que yo detenga mi caminar, o el que me invita a parar mi caminar y a mirarlo con misericordia. Vivimos todos de afán, ¿no? No nos alcanza el tiempo, corremos día y noche, perseguimos casi que llegar a 1000 partes y en ninguna parte nos estacionamos. Pues el Evangelio, en el buen samaritano, nos dice que para reconocer al prójimo hay que parar, hay que parar. ¿Cómo nos cuesta de trabajo parar? Sentarnos al lado del enfermo un largo rato, sin el celular, sin el reloj, sin la radio, estar con él. ¿Cuántas veces cuesta parar entre los esposos para mirarse a los ojos y conversar tranquilamente, no de los problemas, sino de la vida? ¿Cuántas veces a los jóvenes y a los adolescentes les cuesta trabajo parar para quedarse con sus papás un rato, conversando, oyéndolos, sintiéndolos un poco? ¿Cuántas veces en las profesiones, en los oficios donde se atiende a la gente, por cualquier motivo, todo es tan rápido, tan afanado, El Evangelio nos invita a parar, a detenernos. Hoy diríamos, dejemos aquí el celular, el computador, los audífonos, todo, para mirar a los ojos al que tenemos enfrente, a la persona que tenemos enfrente. Este buen samaritano nos enseña eso. Él iba seguramente en su camino de rutina, ya tenía un horario, unas ocupaciones, obligaciones, negocios, y sin embargo se conmovió y detuvo su camino. Y cambió su rutina. Cambió su rutina. Nuestro Señor quisiera vernos cambiar las rutinas para que Él nos pueda atender un poco. Él nos puede atender un poco. También podemos pensar que ese hombre que está arrojado en el suelo es Jesús. Es Jesús. Y quisiera que nosotros paráramos un momento y le hiciéramos preguntas, o lo contempláramos, o lo levantáramos y nos hiciéramos amigos de Él. Qué interesante que nos digan: pare un poquito y piense en su vida eterna, pare un poco y piense en la salvación de su alma, pare un poco y piense si está en gracia de Dios, pare un poco y piense para dónde va su vida, si es que va para alguna parte. No corramos tanto, que a veces por andar tan de afán no llegamos. Y lo que también nos enseña el buen samaritano es que se pueden cambiar las prioridades, el orden de las cosas, cuando alguien está en necesidad. En el cielo, la Santísima Trinidad seguramente cambió su estado de eterna santidad, alteró su rutina, la Santísima Trinidad, porque vio que el hombre y la mujer estaban caídos.
desde Adán y Eva. En estos días leí una frase de algún autor francés que decía, el hombre es un ser que le pasó algo. El ser humano es un ser que le pasó algo. Y por eso Dios envió a su Hijo, porque ese ser, hombre o mujer, algo le pasó. Algo le pasó. Y Dios fue capaz de romper sus rutinas, como el samaritano rompe sus rutinas, cambia el orden de ideas, se dedica a ese ser caído y hace que lo demás espere un buen rato. ¿Quién es nuestro prójimo? De verdad nosotros por quién nos interesamos. En cuarto lugar, en este itinerario hacia la vida eterna, nuestro Señor pide actitudes concretas, que es lo bellísimo de este buen samaritano, que viéndolo así, viéndolo como estaba en mal estado, dice, lo vio, se compadeció, le echó aceite y vino en las heridas, le vendó las heridas, lo montó en su caballo, lo llevó a la posada y lo cuidó. Actitudes concretas, no es pura palabrería, no es pura invención, no es pura teoría. Nuestro camino hacia la vida eterna, que es lo que Jesús le está respondiendo a este doctor de la ley, implica actitudes concretas, concretas. Aquí habla de compadecerse, de curar, de cargar, de amparar, diríamos, e incluso de pagar. Jesús le dice al dueño de la posada, atiéndelo, aquí está un dinero para los gastos, si hay algo más de gastos yo te los voy a pagar. Actitudes concretas. Mis queridos amigos y amigas de las reflexiones desde el Evangelio quisiera suscitar en nosotros actitudes, es decir, unas disposiciones interiores que nos lleven a acciones concretas. Si uno no se descubre en acciones concretas inspiradas en el Evangelio, esto no ha entrado en la vida, no ha entrado en la vida. No se trata de aprenderse la Biblia de memoria, de saberse muchas oraciones, de repetir muchas novenas, no se trata de eso. Todo eso sirve si eso está haciendo que yo me comporte como verdadero prójimo, que yo me comporte como quien ama a Dios y a su criatura más querida que es el ser humano. Y en quinto lugar, en este itinerario que nos propone Jesús hacia la vida eterna, podríamos hablar de romper con lo que nos impide hacernos prójimo. ¿Cómo así? Sí, puede haber cosas en la vida que no me dejan volverme prójimo. Por ejemplo, y vuelvo sobre el tema de que en el camino pasaron un sacerdote y un levita. Yo creo que hay una gran crítica a cierto tipo de religiosidades que están pensando solo en rezar o solo en ir al templo o solo, excúsenme lo que voy a decir, a echar camándula o solo en el librito de oraciones y no más. Nuestro Señor pide que todo eso se dé y se complemente directamente, simultáneamente, inclusive superiormente con la mirada al prójimo. Hay que tener cuidado de que nuestra religiosidad, nuestra espiritualidad no sea una especie de cavar una trinchera donde yo me escondo de mis obligaciones como cristiano. Eso no tiene sentido. Fíjense que Jesús conoció a Juan Bautista, que vivía en el desierto, un poco apartado. Juan Bautista. Fue y se bautizó y él se fue a las ciudades y a los pueblos a predicar. No se quedó en el desierto como si fuera un monje del desierto. Eso es otra vocación. La de Jesús fue la de encontrarse con la gente. Sigue siendo la de encontrarse con la gente. A veces hay que romper la idea de que unas cosas son las de Dios y otras muy diferentes las de los seres humanos. No, señores. Nuestro Señor ha querido que ensamblemos perfectamente eso. ¿Me quieres a mí? Demuéstralo en el prójimo. ¿Quieres a Dios Padre? Practica la caridad. ¿Vives feliz con tu Espíritu Santo que recibiste el día del bautismo? Que Él te inspire acciones de justicia, de misericordia, de caridad, de perdón, etcétera, etcétera. Cuidado entonces, no es así la religión cristiana. No es una especie de un yo encontrarme con Dios y olvidarme de los demás, no.
porque me encuentro con Dios, salgo al encuentro del prójimo, y especialmente del prójimo más necesitado. También podría impedirnos ser buenos prójimos esa tentación que tenemos a veces de clasificar a la gente, de juzgar a la gente por razones religiosas, por razones raciales, políticas, de nacionalidad, de procedencia. A estos los ayudo, a estos no, a estos sí, a aquellos no. Una persona es una persona. No le interesa a Jesús, y lo va a decir después San Pablo, si es judío o griego, esclavo o libre. Una persona es una persona. Qué cosa tan obvia decir esto, pero qué cosa tan importante. Nuestro Señor nos invita a reconocer a cada persona, a amar a cada persona, a respetar a cada persona, a enaltecer a cada persona, sin preguntas, sin preguntas. El Papa Francisco, escribiendo sobre la jornada de los pobres, citaba a un autor que nos invita a ser como un buen puerto, donde pueden llegar todas las naves, los mejores marineros y también los piratas, los grandes navegantes y los náufragos. El puerto acoge a las personas, a todas las naves. Ojalá uno como cristiano, como buen samaritano, sepa acoger a todas las personas. Y las personas son simpáticas, son alegres, son queridas, son fáciles de tratar. Y son antipáticas, y son difíciles, y son complicadas personas. Creo que nos hace falta recuperar ese sentido de la importancia de cada ser humano por ser persona. Y hagamos una anotación un poco difícil, incómoda. Hoy en día los estudiosos han descubierto que hay gente que siente una especie de fobia por los necesitados, por los pobres, por los marginados, por los migrantes. Una fobia. Qué cosa tan horrorosa. ¿Cómo vamos a sentir fobia por ninguna persona? ¿Cómo es que no nos conmovemos por el necesitado? ¿Cómo es que no paramos el camino, sino que más bien aceleramos con tal de no entrar en contacto con esa persona terrible, terrible? Y Jesús lo vio también, porque a muchos de los necesitados los tenían marginados, viviendo en cuevas, expulsados de los pueblos, con una cantidad de estigmas religiosos muy malos. Vamos resumiendo este fabuloso pasaje del Evangelio. Ese hombre que está ahí lastimado, somos todos, somos Adán y Eva, somos todos. Y a nosotros Cristo, Dios nos ha mirado con misericordia y por eso envió a Cristo, quien se detuvo y para estar con nosotros, dirá algún autor, se clavó en la cruz para no irse nunca de nosotros. Y ese mismo Cristo nos invita a encontrar en el prójimo el camino para la vida eterna, a no huirle al prójimo, a no esquivar al prójimo, a no olvidarnos del prójimo, a no endurecernos de corazón, que eso puede suceder y es cuando no vemos al prójimo. Dos claves creo que hay en este evangelio. Tratar con misericordia a todas las personas, especialmente a las caídas en alguna dificultad o en alguna desgracia. A todos con misericordia. Y segunda, hacer siempre de la misericordia la herramienta preferida de acción. Jesús se lo dice al final a este doctor de la ley. Ve tú y haz lo mismo. Misericordia, siempre misericordia. Pues mis queridos amigos y amigas, yo quisiera terminar simplemente anotando qué puede significar hoy hacerse prójimo. Primero, no dejar de estar atentos a las necesidades más sentidas de todas las personas. Que el corazón no se nos vuelva de piedra, ojalá sea siempre de carne. En segundo lugar, no nos ocultemos, a veces nos ocultamos por miedo, por incomodidad, porque a veces vivimos muchos muy bien y no queremos ver lo que está mal. Tenemos demasiado confort y entonces nos puede parecer incómodo y aburrido mirar a las personas en necesidad. En tercer lugar, reconocer
a las personas que están un poco tiradas al borde del camino, caídas, adoloridas, abandonadas, las hay. Muchas de esas situaciones hoy tienen nombre propio: pobreza, soledad, desempleo, malestar físico, mala salud mental, personas sin fe, sin esperanza, o personas que están muy lejos de la gente que quieren. Todas estas migraciones de los pobres y de los ricos también han separado a mucha gente de sus seres queridos. Señor Jesucristo, te damos gracias porque te has asomado a la vida humana y has venido a redimirnos, y estás en la cruz para permanecer con nosotros. Apiádate siempre de nosotros. Danos un corazón de carne para reconocer al que nos necesita y para en nombre tuyo llevarle misericordia, caridad, amor y esperanza. Queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva reflexión desde el Evangelio. Que Dios nos conceda encontrarnos de nuevo. Hasta una próxima ocasión. Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. (16:9) Media TV.